Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Sean muy bienvenidos una vez más a este espacio que es de ustedes, su canal Tu Portal de Fe. Me siento profundamente agradecido con nuestro Señor por concedernos la inmensa gracia de tener este nuevo encuentro en el día de hoy. Es una bendición genuina poder reunirnos aquí para compartir la palabra, creando juntos un momento de calma y de reflexión en medio de nuestras actividades diarias. Este es un espacio seguro y dedicado donde podemos detenernos a mirar con total honestidad, con mucha claridad y con madurez espiritual los temas más profundos de nuestra alma, de nuestra vida diaria y de nuestra fe inquebrantable en Dios. Hermanos, hermanas, y todos los queridos fieles que en este preciso momento están dedicando su tiempo para escuchar estas palabras con el corazón abierto, quiero pedirles que hagan un ejercicio muy importante y profundamente personal antes de que entremos de lleno en el desarrollo del mensaje que tenemos preparado para hoy. Les pido que hagan una pausa sincera en su interior. Quiero que piensen detenidamente por un instante en ese ser querido que ya no está físicamente compartiendo los días con ustedes. Piensen en esa persona tan importante cuyo asiento en la mesa familiar se encuentra hoy tristemente vacío. Tráiganlos a su pensamiento con mucho amor. Piensen en esa persona cuya voz familiar y alegre ya no pueden escuchar al contestar el teléfono, cuyo abrazo fuerte y sincero ya no pueden sentir para encontrar refugio y consuelo en los momentos más difíciles. Recuerden a ese ser amado cuya presencia física ya no pueden percibir a su lado al despertar. Tómense este breve tiempo para recordarlos con paz, preparando nuestro espíritu para recibir la enseñanza, con los sentidos limitados del cuerpo. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser un hijo que representa sin duda el dolor más desgarrador y profundo que existe sobre esta tierra. O bien puede ser un hermano, un esposo, una esposa o ese amigo del alma que se marchó de este mundo demasiado pronto y que dejó en sus corazones un hueco enorme que ninguna cosa material de esta vida ha podido llenar completamente. Les pido que piensen en esa persona en particular. Tengan su rostro muy claro en su mente ahora mismo y escúchenme con toda la atención que puedan, porque lo que voy a decirles hoy no es algo que yo haya inventado por mi cuenta. Esto que compartiremos no es una simple teoría de consolación psicológica para calmar el dolor por un momento, ni tampoco es una leyenda piadosa sin fundamentos reales. Es la enseñanza oficial y viva de la Iglesia Católica, respaldada firmemente por la Sagrada Escritura, por los santos padres, por los grandes místicos de nuestra fe y comprobada por siglos de teología seria y de experiencia espiritual autenticada en el cuidado de las almas. Este mensaje es la respuesta directa a esa pregunta que tal vez ustedes llevan meses o incluso años haciéndose en el silencio de su corazón, especialmente en esas noches largas en que el sueño no llega y el pensamiento va de forma inevitable hacia ese ser. Querido que ya partió, sé que te has preguntado con angustia, ¿dónde está ahora? ¿Sigue existiendo en alguna parte? ¿Se acuerda de mí? Sabe perfectamente que la extraño cada día. ¿Tiene la capacidad de escucharme cuando le hablo en la intimidad? ¿Se encuentra bien? Hoy vamos a hablar detalladamente de eso, de la verdad absoluta que la fe católica nos enseña sobre lo que ocurre inmediatamente después de la muerte. Vamos a profundizar en la comunión real que existe entre los que ya partieron al encuentro del Señor y los que todavía caminamos con dificultades por esta tierra. Hablaremos de las maneras concretas en que nuestros seres queridos fallecidos, si están gozando de la gracia de Dios, siguen estando muy cercanos a nosotros, de formas que superan por completo nuestra comprensión humana, pero que son enteramente reales. Analizaremos lo que nosotros podemos hacer activamente por ellos, a través de la oración, y lo que ellos pueden hacer por nosotros ante el trono celestial. En esta relación de amor puro, que la muerte física no tiene el poder de romper, porque fue forjada en Dios, y todo lo que está forjado en Dios simplemente no tiene fin. Pero antes de comenzar el análisis, permítanme contarles una experiencia que me marcó de una manera muy profunda en mi ministerio sacerdotal y que viene muy al caso de lo que vamos a tratar hoy. Hace algunos años me tocó la tarea de acompañar espiritualmente a una familia que acababa de perder a la abuela, la matriarca del hogar. Una mujer de una fe extraordinaria y de una oración sumamente profunda que había sido el pilar espiritual de todos los que la rodeaban. Murió a los 82 años de edad de una forma muy serena, con el Santo Rosario en la mano y habiendo recibido todos los sacramentos de la Iglesia,
Pero a pesar de su santa muerte, su partida dejó a toda la familia completamente devastada, especialmente a una de sus hijas, la más pequeña, que había sido la persona más cercana a ella en los últimos años. Esta hija me buscó un par de semanas después del entierro con un dolor tan inmenso que me partió el corazón. Se sentó frente a mí y me dijo con lágrimas en los ojos: Padre, yo sé perfectamente que mi mamá está en el cielo. Lo creo con toda mi fe, pero lo que ya no puedo soportar de ninguna manera es este silencio tan pesado. Toda mi vida cuando tenía un problema llamaba a mi mamá. Ahora marco su número y me da el tono de que ya no existe y siento que estoy completamente sola. Y me preguntó con los ojos llenos de lágrimas: Padre, ¿la sabe que la extraño? ¿Puede verme? Hermanos, esa pregunta con palabras distintas, con circunstancias distintas, me la han hecho cientos de personas a lo largo de mi ministerio. Es una de las preguntas más universales y más profundas que el corazón humano puede hacer. Y tiene una respuesta que la Iglesia Católica en su sabiduría de 2000 años ha desarrollado y custodiado con amor. Una respuesta que no es completa, porque los misterios del más allá superan nuestra capacidad de comprensión en esta vida, pero que es suficiente. Suficiente para consolar, suficiente para sostener, suficiente para transformar el duelo en esperanza. Hermanos, si este mensaje está tocando algo en su corazón resoplido, si hay alguien en su vida que necesite escuchar estas palabras de consolación y de verdad, les pido desde lo más hondo de mi alma sacerdotal que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que están llorando ahora mismo la pérdida de alguien que amaron, que están en esa oscuridad del duelo donde el dolor no les deja ver la luz, y que necesitan escuchar que la muerte no es el fin, que el amor no muere, que la comunión de los santos es real. Compartan este video con esa persona que lleva meses sufriendo por alguien que se fue, con ese familiar que desde el entierro no ha vuelto a sonreír, con ese amigo que perdió a su hijo y que ha dejado de creer que Dios existe. Puede ser que Dios los haya puesto a ustedes frente a esta pantalla en este momento preciso para que sean sus instrumentos de consolación hacia esa alma que lo necesita con urgencia. Comencemos entonces por el fundamento, por la verdad más grande y más radical que la fe cristiana anuncia sobre la muerte. Y esta verdad, hermanos, es tan tremenda, tan subversiva, tan contraria a la lógica del mundo, que 2000 años después todavía nos cuesta asimilarla completamente. La muerte no es el fin, la muerte es una puerta. La muerte es el paso de una forma de existencia a otra, infinitamente más plena, más real, más viva. La muerte para el que muere en la gracia de Dios no es una pérdida, sino una ganancia. San Pablo lo dice con una concisión perfecta en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Morir es ganancia. No es pérdida, no es derrota, no es el final de la historia. Es la entrada en la plenitud para la que fuimos creados. Ahora bien, hermanos, entiendo que cuando uno acaba de perder a alguien que ama, escuchar que para el que murió fue una ganancia puede parecer una consolación fría, insuficiente, incluso hiriente, porque el dolor del duelo no es el dolor de quien murió. El dolor del duelo es el dolor del que se queda, es el dolor de la ausencia, es el dolor de ya no poder tocar, ver, escuchar, abrazar. Y ese dolor es real, es legítimo, es profundamente humano. El mismo Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Aunque sabía perfectamente que iba a resucitarlo, lloró. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, dice simplemente: Jesús lloró. Las dos palabras más cortas del Evangelio y tal vez las más conmovedoras. Dios hecho hombre llora ante la muerte de un amigo. No es debilidad, es amor. Y si el Señor lloró, nosotros también podemos llorar. El duelo no es falta de fe. El duelo es amor que no sabe a dónde ir, porque el cuerpo al que estaba dirigido ya no está. Pero la fe nos da algo que el mundo no puede dar. La fe nos dice que el amor sí sabe a dónde ir, que el amor puede seguir yendo hacia esa persona, aunque ya no esté en un cuerpo visible, que la relación no terminó, que simplemente cambió de forma. Y para entender esto, hermanos, necesitamos hablar de uno de los dogmas hermosos y más consoladores de toda la fe católica, la comunión de los santos. Este dogma que profesamos cada vez que rezamos el credo afirma algo que muchos católicos repiten de memoria,
sin haberse detenido a pensar en su profundidad tremenda. Que existe una comunión, una unión real, una comunicación viva entre tres grupos distintos dentro del único cuerpo de Cristo, la Iglesia militante, que somos nosotros los que todavía caminamos en esta tierra y luchamos por vivir nuestra fe. La Iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, aquellas que murieron en la gracia de Dios, pero que todavía están en proceso de purificación antes de la visión plena de Dios, y la Iglesia triunfante, que son los santos en el cielo, los que ya alcanzaron la meta, los que ya ven a Dios cara a cara, tres grupos, una sola Iglesia, y entre ellos no un muro, sino una comunicación real, una solidaridad activa, un intercambio de gracia y de amor que fluye en ambas direcciones. Nosotros oramos por las almas del purgatorio, y nuestras oraciones les ayudan en su purificación. Los santos en el cielo interceden por nosotros, y su intercesión llega a los oídos de Dios con una eficacia que la nuestra sola no siempre tiene. Y las almas del purgatorio, en su gratitud y en su amor, también pueden interceder por nosotros. Esto no es folclore, esto es teología definida por el Concilio de Trento, reafirmada por el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 954 al 95, enseñada por los papas y los doctores de la Iglesia a lo largo de 20 siglos. ¿Qué significa esto en términos prácticos, hermanos? Significa que su mamá que murió, si está en la gracia de Dios, sigue siendo su mamá, sigue amándolos, sigue pendiente de ustedes, sigue conociendo sus nombres, no se disolvió en el vacío, no se convirtió en energía cósmica impersonal, no se extinguió como una llama, siguió siendo ella con su identidad, con su historia, con su amor por ustedes, pero purificada, liberada de todo lo que en esta tierra la hacía sufrir, incapaz ya de pecar, incapaz de errar, libre de la enfermedad y del dolor, llena de una luz que nosotros no podemos imaginar. Y esa persona desde donde está puede conocer lo que ocurre en su vida. ¿Cómo? No por sus propias capacidades naturales, porque la criatura humana, incluso glorificada, no es omnisciente. Solo Dios lo sabe todo, sino porque en Dios, que lo ve todo y lo conoce todo, las almas bienaventuradas participan de un conocimiento que les permite ver lo que Dios quiere que vean. Los teólogos llaman a esto visión en el verbo. Las almas del cielo ven en Dios a las personas que amaron, ven sus necesidades, conocen sus sufrimientos y pueden interceder por ellos con la eficacia que da la proximidad a Dios. Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia Católica, enseñó explícitamente que los bienaventurados conocen lo que ocurre en la tierra, en la medida en que esto tiene relación con su bienaventuranza y con la gloria de Dios. Y San Agustín, uno de los padres de la Iglesia más grandes, escribió con su característica profundidad: los muertos no conocen lo que hacemos, pero conocen nuestras necesidades porque interceden por nosotros. Nuestras necesidades las conocen y por ellas interceden. Hermanos, esto cambia completamente la manera en que uno puede entender la pérdida de un ser querido. No es que se fueron y desaparecieron, es que se fueron y están más cerca de la fuente de todo bien, de todo amor, de toda gracia, que es Dios mismo. Y desde esa cercanía pueden hacer por nosotros lo que en esta tierra no siempre podían hacer. Una mamá que en vida a veces se equivocaba en sus consejos, que a veces su amor era imperfecto porque era humano, que a veces no sabía cómo ayudar a un hijo que sufría ahora purificada y en la luz de Dios, puede interceder por ese hijo con una pureza y una eficacia que nunca tuvo en vida. Un esposo que murió antes de ver a sus hijos graduarse, antes de ver a sus nietos nacer, no está ausente de esos momentos. Los contempla en Dios con un amor que ya no tiene los límites que el cuerpo y el tiempo imponían. ¿Sienten ustedes la consolación de esta verdad, hermanos? ¿Sienten el peso de esta esperanza? Su ser querido no desapareció, cambió de lugar, y el nuevo lugar en que está es infinitamente mejor que cualquier lugar en que pueda estar alguien en esta tierra. Pero quiero ir más lejos aún. Quiero hablarles de algo que la Iglesia enseña con más cautela, porque entra en el territorio de lo que no podemos verificar empíricamente, pero que la tradición espiritual y los testimonios de los santos sugieren con una consistencia que es difícil ignorar. Las maneras en que los seres queridos fallecidos pueden hacerse sentir cerca de los que quedamos. Antes de entrar en este territorio, hermanos, debo hacer una advertencia muy importante,
porque soy sacerdote y tengo la responsabilidad de no llevarlos por caminos equivocados. La Iglesia Católica prohíbe terminantemente la búsqueda de contacto con los muertos a través de medios espiritistas. La hija, la mesa giratoria, los médiums, los canalizadores, las sesiones de espiritismo, las consultas con personas que dicen poder hablar con los difuntos. Esta prohibición no es arbitraria, no es una norma anticuada. Está fundada en la Sagrada Escritura, específicamente en el Deuteronomio, capítulo 18, donde Dios mismo prohíbe consultar a los muertos. Y en la comprensión de que cuando alguien busca activamente ese contacto a través de medios ocultos, lo que obtiene no es realmente al ser querido, sino a entidades malignas que se hacen pasar por él para engañar y destruir. He visto en mi ministerio de exorcismo y liberación el daño terrible que hacen estas prácticas. Familias que en su dolor buscaron a un medium para hablar con mamá y terminaron con una presencia oscura en su hogar que tardó meses en ser expulsada. Personas que compraron una ajija creyendo que iban a comunicarse con su hijo fallecido y que comenzaron a experimentar fenómenos aterradores que ningún psicólogo podía explicar. El demonio no tiene escrúpulos. El demonio usa incluso el dolor del duelo, que es uno de los dolores más legítimos y más profundos que existen para abrir puertas que son muy difíciles de cerrar. La diferencia entre lo que voy a decirles ahora y el espiritismo es fundamental. El espiritismo busca activamente el contacto, lo fuerza, lo invoca, lo exige. Lo que la fe cristiana nos enseña es algo completamente distinto, que Dios en su providencia y en su misericordia puede permitir que los seres queridos fallecidos, que están en su gracia, hagan sentir su cercanía a los que quedamos de maneras que Dios controla completamente, sin que nosotros lo busquemos, ni lo forcemos como un regalo gratuito de la misericordia divina hacia el corazón que sufre. No lo buscamos, lo recibimos y lo recibimos con gratitud, con discernimiento y con los pies firmemente plantados en la fe de la Iglesia. ¿De qué maneras puede ocurrir esto, hermanos? La teología y la tradición espiritual y los testimonios de personas de fe profunda a lo largo de los siglos sugieren varias posibilidades que voy a explorar con ustedes. La primera y la más frecuentemente reportada es la experiencia durante el sueño. Muchas personas después de perder a un ser querido tienen sueños en los que esa persona aparece. Y hay una diferencia que las personas que los han tenido describen consistentemente entre los sueños ordinarios en los que el ser querido aparece de manera confusa, fragmentada, mezclada con otros elementos del sueño, y los sueños que son cualitativamente distintos. Sueños en los que el ser querido aparece sereno, radiante, en paz, con una presencia que se siente más real que la realidad, que deja una impresión en el corazón que no desaparece al despertar, sino que permanece durante días, semanas, a veces toda la vida. Estos sueños, hermanos, no los puedo verificar científicamente. No puedo decirles con absoluta certeza teológica que en cada uno de ellos el ser querido se está comunicando realmente. La Iglesia es muy cuidadosa con el discernimiento de las experiencias místicas y no aprueba fácilmente interpretaciones sobrenaturales de lo que puede tener una explicación natural. Pero lo que sí puedo decirles es que los santos han tenido estas experiencias. Santa Mónica, la madre de San Agustín, antes de su conversión, tuvo un sueño en que un joven radiante le dijo que su hijo estaría donde ella estaba, y eso la sostuvo en años de oración y de lágrimas, hasta que finalmente San Agustín se convirtió. San Juan Bosco tuvo sueños proféticos a lo largo de toda su vida que le fueron dados por personas del otro mundo para guiar su ministerio con los jóvenes. Y el Catecismo mismo en el número 66 reconoce que Dios puede hablar al corazón del hombre de maneras que superan el entendimiento ordinario. Si han tenido uno de esos sueños que se sienten diferentes, que dejan una paz que no se explica, que traen un mensaje de amor o de reconciliación o de esperanza, no lo descarten, no lo racionalicen demasiado rápido. Recíbanlo con gratitud, hablen de él con un sacerdote de confianza si lo necesitan, y sobre todo usen ese regalo, si es que lo es, para rezar más, para confiar más, para vivir mejor la fe que comparten con el ser querido que se fue. La segunda manera en que los seres queridos fallecidos pueden hacerse sentir es a través de lo que podemos llamar señales en la creación. Hablamos en otro mensaje de las palomas, de las mariposas, de las abejas, y lo que dijimos allí tiene una conexión directa con este tema.
No porque el ser querido se convierta en un pájaro o en un insecto. Eso no es teología católica, sino porque Dios, que es el Señor de toda la creación, puede usar a sus criaturas como mensajeras de consolación hacia los corazones que sufren. Puede ser que una mariposa entre a la habitación del enfermo en el momento preciso en que la familia necesita una señal de esperanza. Puede hacer que una paloma se pose en la ventana de alguien que está llorando solo. Puede hacer que una flor florezca fuera de su temporada en el jardín que el difunto cuidaba con tanto amor. He conocido a una viuda que me contó que el aniversario del primer año de la muerte de su esposo, cuando amaneció y fue al jardín que él había plantado con sus propias manos, encontró que había brotado una sola rosa roja en el rosal, que llevaba meses sin dar flores, exactamente en la misma fecha en que él había plantado ese rosal años antes. Me dijo: Padre, yo no creo que fue mi marido quien hizo brotar esa rosa. Creo que fue Dios que conoce mi dolor, que usó esa rosa para decirme que mi marido está en sus manos. Hermanos, esa interpretación me parece teológicamente impecable. No atribuye poderes sobrenaturales al difunto, atribuye la consolación a Dios, que es el único que puede darla, y reconoce que Dios puede usar la creación como lenguaje de amor hacia sus hijos que lloran. La tercera manera es más interior, más sutil, y es la que más frecuentemente descarta la mente racionalista, pero que los místicos y las personas de oración profunda reconocen con claridad es la presencia interior, la certeza inexplicable en ciertos momentos de que la persona que se fue está presente no como una aparición visible, no como una voz audible, sino como una presencia que se siente en el corazón. Con la misma claridad con que se siente la presencia de una persona en la habitación, aunque uno tenga los ojos cerrados, muchas personas la experimentan durante la misa, especialmente en el momento de la comunión. Muchas la experimentan durante el rosario, muchas la sienten en momentos inesperados en el medio de la cocina o conduciendo el coche. Una presencia cálida, tranquilizadora, que trae la certeza de que todo va a estar bien, de que el ser querido está bien, de que el amor que los unió sigue vivo. ¿Pueden garantizarme, hermanos, que esa experiencia es siempre sobrenatural? No puedo garantizarlo. El corazón humano es complejo, el duelo es complejo, la psicología del amor y de la pérdida es compleja, pero lo que sí puedo decirles es que no deben descartarla automáticamente, y que la manera más sana y más cristiana de recibirla es dejar que les lleve a la oración, a la gratitud, a la confianza en Dios. Si sienten esa presencia y responden diciendo en su corazón: «Gracias, Señor, por no abandonarme», están exactamente donde la fe los quiere tener. Y la cuarta manera, hermanos, y esta es quizás la más importante de todas, porque es la más activa, la que más podemos cultivar nosotros, es la que ocurre en la Santa Misa y especialmente en el ofertorio de la misa, cuando se ofrece el santo sacrificio por las almas de los difuntos. La misa, hermanos, no es solamente un recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena y en el Calvario. Es la presencia real y actual de ese mismo sacrificio, perpetuado en el tiempo por el poder del sacerdocio de Cristo. En cada misa, el Calvario se hace presente. El mismo Jesús que murió en la cruz está presente en el altar. Y ese sacrificio que tiene un valor infinito, porque lo ofrece una persona de valor infinito, puede aplicarse a los vivos y a los muertos. Cuando se celebra una misa por el alma de alguien que ha fallecido, esa persona recibe de manera directa los frutos de ese sacrificio redentor. Su purificación en el purgatorio se acelera. Las penas que todavía debe expiar se alivian o se eliminan. El camino hacia la visión de Dios se acorta. ¿Pueden imaginarse la magnitud de este regalo, hermanos? Nosotros, desde nuestra pequeñez, desde nuestra pobreza espiritual, tenemos el poder de hacer celebrar una misa por nuestros difuntos, y con ese acto enviarles un regalo de un valor que ninguna riqueza de esta tierra puede comparar. No hay flores que valen lo que vale una misa. No hay lápida cara que valen lo que vale una misa. No hay homenaje humano que valga lo que vale una misa. Y el mes de los difuntos en noviembre, el día de todos los santos y el día de los fieles difuntos, las indulgencias que la Iglesia concede cuando se visita el cementerio y se reza por las almas, las coronas de oraciones que se ofrecen por los fallecidos. Todo esto no es superstición, no es folclore pagano disfrazado de catolicismo, es la Iglesia actuando con la plenitud de su poder espiritual
para aliviar el sufrimiento de las almas que amamos y acelerarlas hacia la plenitud del cielo. Hermanos, yo les digo algo que aprendí en el confesionario y en el acompañamiento de centenares de familias en su duelo. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona que pierde a un ser querido es quedarse en la impotencia, quedarse sintiéndose incapaz de hacer nada por quien se fue. Y una de las cosas más sanadoras que puede ocurrir en el duelo es descubrir que sí hay algo que puede hacerse, que hay algo concreto, real, poderoso, que los vivos pueden hacer por los muertos. Eso es lo que la fe católica ofrece. La oración, la misa, las indulgencias, el rosario ofrecido por los difuntos, no es resignación impotente, es acción espiritual real. Y quiero hablarles ahora de algo que tiene que ver con la manera en que los difuntos pueden ayudarnos a nosotros, porque la comunión de los santos, como dijimos antes, es una calle de doble vía. No es solamente que nosotros ayudemos a ellos, es que ellos también nos ayudan a nosotros. La intercepción de los santos, que es una verdad definida dogmáticamente por la Iglesia, se basa en el principio de que los que ya están con Dios pueden llevar nuestras peticiones ante su trono, con una eficacia que nuestra propia oración sola no siempre tiene. No porque Dios no escuche nuestra oración directa, la escucha siempre, sino porque la intercesión de los que ya están en la luz de Dios añade, como dice Santiago en su carta, capítulo 5, versículo 16, la eficacia propia de la oración del justo, que tiene un poder grande. Ahora bien, pueden interceder por nosotros también las almas del purgatorio, las almas de nuestros seres queridos que todavía están en proceso de purificación y que todavía no han alcanzado la plenitud del cielo. La teología católica ha debatido esta cuestión y la respuesta dominante es que sí, que las almas del purgatorio, aunque en un estado de sufrimiento purificador, siguen siendo almas en la gracia de Dios, siguen amando a quienes amaron en vida y en su amor pueden levantar sus corazones hacia Dios en favor de los que quedamos. San Roberto Bellarmino, gran teólogo y doctor de la Iglesia del siglo XV, enseñó que las almas del purgatorio interceden por sus seres queridos en la tierra con una gratitud intensísima, especialmente cuando esos seres queridos han ofrecido oraciones y sufragios por ellos. Hay una especie de deuda de amor que el alma del purgatorio siente hacia el que no la ha olvidado, y esa deuda de amor se convierte en intercesión fervorosa. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Cuando ustedes rezan un rosario por el alma de su mamá que falleció, cuando mandan a celebrar una misa por su papá, cuando visitan el cementerio y oran sobre su tumba, no solamente les están ayudando a ellos. Resoplido están creando una relación de reciprocidad espiritual en la que ellos, desde donde están, también pueden estar obrando a favor de ustedes. Es un intercambio de amor que trasciende la muerte. Es la comunión de los santos en acción cotidiana. Y hay algo más que quiero decirles, hermanos, que me parece una importancia enorme para el duelo cristiano y que pocas veces se menciona con la claridad que merece. Nuestros seres queridos fallecidos no solamente nos acompañan en los momentos de dolor, nos acompañan también en los momentos de alegría, cuando el nieto nace, cuando el hijo se gradúa, cuando la familia se reúne en Navidad, cuando alguien de la familia supera una enfermedad, cuando el negocio sale adelante, cuando el matrimonio que parecía roto se reconcilia. ¿Cuántas veces han sentido eso, hermanos? Ese momento en que algo bueno ocurre. Y el primer pensamiento es, ojalá mamá pudiera verlo. Hermanos, yo les digo, desde la fe lo está viendo en la medida en que Dios lo permite, en la medida en que ese conocimiento forma parte de su bienaventuranza, lo está viendo. 25 contra 55. Y la alegría que siente al verlo es infinitamente más pura y más profunda que la alegría que habría podido sentir en la tierra. Porque ya no está mezclada con el miedo, con la preocupación, con las limitaciones del amor humano. Esa alegría limpia, alegría de Dios. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia del siglo IV, predicó sobre la muerte con palabras que me han marcado toda la vida. Dijo, no lloremos por los que han partido hacia Dios, porque ellos han llegado antes que nosotros al lugar a donde todos nos dirigimos. No es que dejaron de ser, es que fueron adelante. Fueron adelante. No se perdieron, no se apagaron. Fueron adelante al destino hacia el que toda la vida humana se dirige cuando camina en Dios. Y eso tiene una implicación práctica muy concreta para el duelo, hermanos. Si su ser querido fue adelante hacia Dios, el mejor homenaje que pueden hacerle
La mejor manera de honrar su memoria, la mejor manera de mantener viva la comunión con él o con ella, no es solamente el llanto, aunque el llanto es legítimo y necesario, es caminar en la misma dirección en que él o ella fue. Es vivir de tal manera que cuando llegue el momento de su propio paso, puedan encontrarse que la separación de la muerte no sea una ruptura definitiva, sino una separación temporal, una espera, un hasta luego dicho en el umbral de la eternidad, con la certeza de que el reencuentro viene. ¿Cómo se camina en esa dirección, hermanos? Viviendo en la gracia de Dios, recibiendo los sacramentos, confesándose con frecuencia, comulgando en gracia, rezando el rosario, siendo instrumentos de amor y de misericordia con los que nos rodean, perdonando a los que nos han herido, que a veces es la tarea más difícil, pero la más necesaria para la salud del alma, cumpliendo con los compromisos que Dios nos ha dado en nuestro estado de vida, siendo buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos vecinos, buenos ciudadanos del reino de Dios. He conocido a personas que después de la muerte de alguien que amaban profundamente, volvieron a la fe con una intensidad que nunca habían tenido en vida. No porque la muerte los hubiera asustado, sino porque de pronto la fe dejó de ser una abstracción y se convirtió en la única cosa que les permitía mantener la relación con el ser querido que se fue. Me lo dijeron con estas palabras en diferentes ocasiones y con diferentes historias. Padre, desde que murió mi mamá rezo todos los días, no porque tenga miedo a la muerte, sino porque rezar es la única manera que encontré de seguir junto a ella. Hermanos, eso es exactamente lo que la fe católica propone: el rosario, la misa, la oración personal. No solamente nos unen a Dios, nos unen en Dios a todos los que amamos y que están en Dios. Y quiero hablarles ahora, hermanos, de algo que tiene una importancia especial. Para los que están llevando un duelo difícil, un duelo complicado. Me refiero a aquellos que perdieron a alguien con quien la relación no era fácil, a los que perdieron a un padre que fue ausente o abusivo, a los que perdieron a un hijo que murió alejado de la iglesia, a los que perdieron a un ser querido en circunstancias trágicas, un accidente, un suicidio, una violencia resoplido, que cargan con la pregunta que no encuentran respuesta. ¿Dónde está? ¿Estará bien para ustedes? Hermanos, quiero decir algo. Con toda la delicadeza y toda la firmeza pastoral que tengo, la misericordia de Dios es infinita. Infinita no es una figura retórica, es la afirmación más literal que podemos hacer sobre Dios. Su misericordia no tiene límites. San Juan Pablo, según lo repitió incansablemente, la encíclica Div sin Misericordia, publicada en 1980, es todo un tratado sobre esta verdad. La divina misericordia que el Señor reveló a Santa Faustina Kowalska, cuyo mensaje fue aprobado y promovido por la Iglesia, afirma que Dios ofrece su misericordia hasta en el último instante de la vida. En el último momento del moribundo, no la desesperación del juez severo, sino el abrazo del Padre misericordioso. Eso dijo Jesús a Santa Faustina, el último momento. No sabemos lo que ocurre en ese último instante de vida. No sabemos lo que ve el alma en el umbral de la muerte. No sabemos si en ese instante final, en esa fracción de eternidad que antecede al juicio particular, el alma que en vida rechazó a Dios puede en la presencia directa de su amor infinito abrir la puerta que nunca abrió en vida. No podemos afirmarlo con certeza teológica, pero tampoco podemos negarlo. Y la misericordia de Dios, de la que somos creyentes, inclina el corazón a la esperanza. Lo que sí podemos hacer, y esto es importante, es rezar. Rezar con confianza en la misericordia de Dios por el alma de los que murieron en circunstancias difíciles, mandar a celebrar misas, ofrecer sacrificios y privaciones por ellos, y dejar el juicio a Dios, que es el único que conoce todos los secretos de cada corazón. El Señor que vio a Pedro negarle 3 veces y lo perdonó con una sola mirada, es el mismo Señor que recibe a cada alma. No es nuestro trabajo juzgar, es nuestro trabajo amar. Y el amor en la fe cristiana se expresa en la oración. Hermanos, quiero que hagamos algo concreto antes de cerrar. Quiero que piensen de nuevo en esa persona que tienen en el corazón, la misma en la que pensaron al comenzar este mensaje. Y hoy quiero decirles con total claridad lo que la fe cristiana les permite decirle a esa persona amada en la intimidad de su propio corazón ahora mismo, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de ritual espiritista, sin tablas de Ouija, sin médiums y sin absolutamente nada
que se aparte de la doctrina verdadera de la Iglesia. Ustedes pueden decirle simplemente esto en el silencio de su alma. Te recuerdo todos los días, te quiero con el mismo amor de siempre. Rezo constantemente por tu descanso eterno, y confío plenamente en que el Dios que nos creó a los dos, el mismo Dios que nos dio este amor, que nos unió en la tierra y que nos promete la eternidad, cuida de ti en el lugar donde estás, y me cuida a mí en el lugar donde estoy, hasta que llegue el día en que nos volvamos a ver en él. Debes saber que esto no es magia, no es una invocación prohibida, esto es fe pura, es amor real, y es la comunión de los santos vivida en la rutina de lo cotidiano. Anda ahora, mis queridos hermanos, unamos nuestras intenciones y oremos juntos. Les pido que pongan una mano sobre su corazón y repitan con fe estas palabras. Señor Jesucristo, tú que venciste de forma gloriosa a la muerte y abriste de par en par las puertas de la vida eterna para todos nosotros, hoy te doy gracias porque tengo la certeza de que la muerte física no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Te doy gracias de corazón porque el amor sincero que puse en aquellas personas que ya no están físicamente conmigo no se ha perdido en el vacío, sino que descansa seguro en tus manos divinas. Señor, hoy encomiendo a tu misericordia infinita a todos mis seres queridos que ya han partido de este mundo. Te pido que los purifiques con tu amor, si es que aún necesitan purificación en su camino. Dales la plenitud de tu luz eterna, si es que ya se encuentran contigo en el cielo, y ayúdame a mí a vivir de tal manera en la tierra que el reencuentro final sea posible. Que esta separación actual sea solo temporal, y que el amor que nos unió en este mundo sea el anticipo del amor perfecto que nos unirá para siempre en ti. Virgen María, Madre tierna de los que aún vivimos y de los que ya partieron, intercede de forma constante por todos ellos. Ángeles custodios, acompañen siempre a las almas de nuestros difuntos en su camino definitivo hacia Dios. Santos del cielo, intercedan por nosotros ante el trono del Altísimo. Amén. Y yo como sacerdote de Jesucristo, imparto con fe sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias y sobre las almas de todos sus seres queridos fallecidos. La bendición apostólica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje les ha traído algún consuelo real en medio de su dolor, o si ha iluminado de alguna manera esa herida que llevan en el alma por la ausencia de sus seres queridos, los invito a formar parte de nuestra comunidad. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este tiempo de encuentro y reflexión conjunta. Les agradezco profundamente desde el fondo de mi corazón por haberme acompañado en el día de hoy, por disponer su tiempo y por permitir que estas palabras encuentren un lugar sincero en su interior. Es una bendición muy grande poder compartir este mensaje de consuelo con todos ustedes, sabiendo que el amor de Dios nos sostiene en cada momento de nuestra jornada diaria, especialmente cuando necesitamos sentir su cercanía. Comprendemos que la pérdida de un ser amado es un proceso verdaderamente difícil, y muchas personas en nuestro entorno enfrentan este dolor continuo de manera silenciosa. Por eso, les pido que dejen su me gusta en este video y que lo compartan de inmediato con sus familiares, conocidos o amigos que sepan que están sufriendo un luto en la actualidad. Al enviarles este mensaje, ustedes están brindando una ayuda directa, acercando una compañía real a quienes necesitan urgentemente escuchar esta palabra de esperanza, alivio y fortaleza. Además, quiero animarlos a que me dejen sus pensamientos, sus testimonios y sus reflexiones personales en la sección de comentarios aquí abajo. Pueden escribir con total confianza, ya que yo me tomo el tiempo de leerlos siempre con mucha atención, dedicación y un respeto absoluto por sus vivencias. Por último, suscríbase ahora mismo a su canal, Tu Portal de Fe, para que continuemos compartiendo juntos de manera constante estas reflexiones indispensables para nuestra vida. Los espero aquí mañana sin falta, para seguir escuchando el mensaje de salvación y alimentando nuestra fe con las verdaderas promesas del Señor. Que Dios Padre los bendiga inmensamente en sus hogares y los llene por completo de su paz perdurable.